Hola amigos, bienvenidos a Identidad. El Señor siempre está cerca de quien padece y lo busca. Él está atento a nuestro clamor. El día de hoy conoceremos la historia de Laura Mora, una mujer que hizo de esta promesa una realidad. Acompáñanos y juntos descubramos más acerca de esta linda historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Laura Mora es psicóloga clínica, especializada en desarrollo infantil. Nació en El Meta, Colombia. Es la mayor de 3 hermanos. Está casada desde hace 7 años con Oscar Rangel, con quien tiene 2 hijas. Cuando tenía 6 años, su padre desapareció debido al conflicto armado interno que existe en su país natal. El 7 de septiembre de 2020, 3 días después de dar a luz a su segunda hija, sufrió un accidente cerebrovascular que le ocasionó pérdida de movimiento total en la parte izquierda de su cuerpo. Luego de someterse a 2 cirugías y de estar varios días hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos, le dieron de alta. Afortunadamente ha recuperado gran parte de la movilidad con la terapia de rehabilitación. Hoy Laura nos relatará el tremendo milagro que Dios realizó en su vida. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Laura Mora, colombiana, psicóloga especializada en psicología clínica y está aquí con nosotros para contarnos más acerca de su historia. Adelante, Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy bien, gracias. Nosotros también felices de tenerte, gracias por haber aceptado aquí la invitación y esperando que tu historia de vida y de salvación milagrosa y sanación sea de gran bendición para las personas que están viendo en este momento el programa. Ya di pistas, eres colombiana, cuéntanos dónde naciste, dónde vives actualmente, con quién vives. Sí, soy colombiana, yo nací en un municipio que se llama Granada, en el departamento del Meta. Viví allí mi infancia, lastimosamente pues tuve que trasladarme con mi familia, mi mamá y mi hermano. Nos fuimos de ahí a vivir en Tame, en Arauca, y allí he vivido la mayor parte del tiempo de mi vida. Pero en este momento, por una situación especial que les voy a contar más adelante, estoy viviendo en Bucaramanga. Pero pues es algo transitorio, temporal, más por la necesidad de la atención médica que he necesitado. Estoy aquí hace 10 meses, ya casi un año, Wow. señora. ¿Y ahí con quién vives? En este momento, pues vivo con mi esposo y mis 2 hijitas. Sí, ¿Cómo se señora. llaman tus hijitas? La mayor se llama Laura Sofía Rangel Mora y la más pequeñita se llama Sara Valentina Rangel Mora. Ay, qué lindas. Son pequeñitas, leía tras cámaras de 5 añitos y 11 meses también. eh, y ahí, bueno, tú me vas a contar más adelante ahí al respecto. Querida Laura, tú comentabas que, bueno, naciste en Granada y por cierta circunstancia tuviste que salir con tu mamita y con tu hermano de ese lugar. A tus 6 añitos sufriste la pérdida de tu padre o desapareció por el conflicto armado que se vive en Colombia. ¿Cómo fue en general tu niñez, tu adolescencia, sufriendo esa pérdida tan grande? Sí, Ángela, fue bastante difícil porque, bueno, viví los primeros 6 años de mi vida al lado de mi papá y de mi mamá y luego pues enfrentar la ausencia de él, como seguramente para muchas otras personas es bien difícil. También el cambio de lugar fue difícil, pero pues también he visto la mano de Dios en todo este proceso porque siempre tuve lo necesario y gracias a Él pude seguir viviendo y pude pues tener muchas bendiciones también en mi vida. Qué Entonces pues lindo. sí fue un poco difícil por la edad, por todo lo que iba a venir luego,
Eh, Aquí pues empieza uno a darse cuenta y sé que muchas personas que han pasado por la situación de no tener uno de sus papás, nos damos cuenta que un papá no hace falta el día cuando, no, cuando lo perdemos, sino en todos los momentos especiales de la vida. El día en que te casas, el día en que tienes un hijo, el día en que tienes un logro, todos los días que son especiales y también los que son difíciles hacen notar la ausencia de esa persona. Sin duda alguna. No tener esa figura paterna desde tus 7 añitos en adelante marcó tu vida. Sé que conociste la iglesia, conociste al Señor por tus abuelos maternos, pero te alejaste. ¿Cómo fue ese tiempo para ti? A tus 15 años ya te alejaste de la iglesia, pero en el tiempo que estuviste, ¿qué significó para ti? Yo doy gracias a Dios por esos primeros años en los que tuve a mi papá y también le doy gracias al Señor porque tuve unos años también en mi infancia donde lo pude conocer a Él, como tú dices, a través de mis abuelitos que dejaron esa semillita en nosotros. Y aquí es donde al crecer uno le da importancia a esa idea de que si se instruye un niño en el camino de Dios, va a tener siempre en su corazón y en su mente la necesidad y el deseo de buscarlo. Entonces fue una niñez difícil por la ausencia de papá, pero importante y especial al conocer el amor de Dios y al conocer sus promesas. Mis abuelitos maternos, ellos pues fueron adventistas y pues desde hace muchos años. Y ellos, a todos sus hijos y los nietos que tuvimos la oportunidad de vivir con ellos, nos levantaban desde muy temprano para el culto familiar y es algo que yo luego extrañaba, ¿sí? Fue muy especial para mí, siempre lo recuerdo, cuando me empezó a llamar la atención de la música en la iglesia, empecé a cantar y mi abuelita, pues con sus ahorros y su esfuerzo grande, me compró un vestido y era el vestido más bonito, el más especial y me lo compró exclusivamente para que yo cantara. Entonces era muy bonito que llegara el sábado, poderme poner el vestido. Todo eso fueron experiencias muy significativas en mi vida que luego me hacían recordar esos momentos de felicidad y sentir que algo me estaba faltando. Claro, siempre que uno tiene, cuando Dios llega a tu vida, porque llegó en tu vida en tu niñez y te marcó en absoluto y tus abuelitos fueron fundamentales allí y te alejas, en ese tiempo, en ese caminar, sientes como que algo te falta, como que no estás completa, como que el gozo, la felicidad no es completa. Y aquí venimos a hablar un poco de que tener plata, tener trabajo, estudiar, ser profesional, etcétera, si bien son logros importantes en esta vida terrenal, siempre hace falta que a eso espiritual, ese vacío que solo lo llena Dios, porque fuimos creados para estar en la presencia de Él. Entonces, cuando Él no está, nos sentimos como vacíos y siento que fue así en tu vida. En septiembre del año 2020, hace poco, pasaste por una situación que yo creo que Dios de alguna forma quería llamarte, Laurita, de alguna forma quería decirte, Laura, aquí estoy esperándote, entrégate. ¿Qué fue lo que sucedió en septiembre de 2020? Sí, Ángela. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, quiero contarte también bueno, cuando yo me retiré de la iglesia, cada sábado, cada viernes en la tarde, sentía que había algo especial y me sentía extra, como cuando hay una fiesta y tú no Sí, puedes ir porque no te sí. invitaron o algo así. Yo sentía, hoy es un día especial, pero no lo estaba disfrutando. Y siempre creí que yo podía lograr tener una estabilidad en esta vida, aunque no estuviera pues en la presencia de Dios, andando por sus caminos, y me esforcé mucho por estudiar, me esforcé mucho en mi trabajo, en mi hogar, pero luego esta situación que me pasa
realmente creo que me tuvo que pasar porque yo muchas veces sentía esa necesidad, hoy es sábado, debo ir a la iglesia, hoy es un día especial, pero yo me negaba, o sea, yo decía, sentía, pero no hacía nada. Entonces, pues yo en medio de estar en mi familia, contenta por tener muchas comodidades, bueno, quedé embarazada de mi segunda hijita y estábamos en medio ya de la pandemia con un poco de temor porque pues siempre el hecho de tener que ir a un hospital y en medio de esta situación tan incierta me daba un poco de temor, pero pues yo tuve un embarazo sano, fui muy sana desde mi infancia, mi adolescencia, nunca estuve enferma, pero pues se dio una situación que los médicos me han dicho, es muy raro que suceda, pero sucede pocas veces, pero te pasó a ti. Entonces, creo que sí, esto tiene un objetivo especial cuando Dios lo permitió en mi vida, y aunque ha sido doloroso, he visto también la mano de Dios en medio de esta situación. Y es que, bueno, yo me fui no sé si en este momento, Ángela, te lo cuento o... Sí, adelante Sí. nomás. Sí. Bueno, yo me fui al parto, fue un parto programado, la cesárea estuvo bien hecha, salí de la cesárea, estuve un día en hospitalización porque por pandemia no se pueden más días. En Claro. el tiempo de hospitalización todo estuvo muy bien, los Ujú. chequeos, todo estuvo bien dentro de lo normal. Al tercer día de que mi bebé había nacido, después de estar todo dentro de lo normal de Ujú. un De un parto por parto, cesárea, claro. ujú, al tercer día yo empecé a sentir unos dolores de cabeza, pero eran leves. Era algo muy leve, yo no me preocupé tanto porque era algo sencillo, Como poquito, o normal. sea, y sí, muy leve dolor de Mm. cabeza. Bueno, yo le comenté a mi esposo es médico, él pues estuvo muy pendiente de mí, consultó porque las personas que nos habían atendido, pues él tenía contacto con ellos, o sea, con el ginecólogo y el anestesiólogo, y pues el anestesiólogo le dijo que eso era un efecto pospunción porque por el hecho de la anestesia se podía presentar a veces, entonces que el dolor de cabeza se iba a quitar si yo me acostaba totalmente, Mm. estar totalmente acostada. Y yo lo hice y sentí magia, se me quitó enseguida. Y yo dije, ah, bueno, entonces se quita Eso era. acostándome, entonces me acuesto, ya. Y yo quedé otra vez tranquila sabiendo que cuando me dolía la cabeza me acostaba y listo. Pero pues las cosas no fueron así, porque después de esto, ya para el día 7 de septiembre, en un momento empecé a sentir el dolor de cabeza, me acosté y no funcionó. Entonces, bueno, yo empecé a sentir más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y yo me agarraba la cabeza con las dos manos, me daba vueltas en mi cama, revolcándome del dolor, era muy, muy duro. Yo Más intenso el dolor. sí, llamé a mi mami y le dije, por favor, llame a mi esposo. Ella lo buscó, él llegó y, y me tomó la atención y pues sí, tenía una subida de tensión alta que no había pasado antes. Enseguida pues buscamos la atención médica pues más especializada porque pues allí no había nada más. Cuando me hicieron exámenes, me recibieron el mismo equipo que me había hecho la cirugía de la cesárea. Entonces empezaron a evaluar porque se les hizo muy extraño. Mm. Empezaron a evaluar oh sorpresa que cuando se dieron cuenta había una hemorragia en el cerebro Wow. muy grande de 15 centímetros, que era Grande. algo para lo que no había un pronóstico, o sea, el pronóstico era reservado y lo que decían era que era muy grave. Mm. Ya en ese momento yo había perdido la movilidad en el brazo y en la pierna. O sea, no podía mover ni mi brazo ni mi pierna. Wow. Entonces, enseguida pues me trasladaron para la ciudad de Bucaramanga, donde estoy ahora. Gracias a Dios que el traslado fue rápido porque Mm. es un lugar muy alejado. Entonces, y es difícil en tiempo de pandemia aún más Sí, encontrar aún una más. UCI. Entonces, bueno, eso fue en cuestión de horas.
me consiguieron el avión, un avión ambulancia y un cupo en la UCI y me trasladaron para acá. Cuando el neurólogo me vio, pues dijo que era algo pues bastante delicado. Claro. Eso, o sea, me causó una hemiplegia, totalmente perdí la movilidad de la parte izquierda de mi cuerpo, mi cara también quedó con parálisis facial, eh, fue bastante notoria, ahorita estoy mucho mejor, pero en ese momento fue bastante la parálisis facial y pues también del brazo y la pierna, quedó muy, muy afectada. Entonces ahí empezó ese proceso donde yo me di cuenta que mi esposo, pues aunque él era médico y él hizo todo lo que estaba a su alcance, no era, no me aseguraba protección ni el cuidado que yo necesitaba para evitar esa enfermedad, ¿sí? O sea, empecé a darme cuenta que todo lo que yo creí que era seguro, en lo que yo me refugiaba y ya lo tenía todo, realmente no lo era. Wow. Entonces, gracias a Dios, pues había una estabilidad económica que sí nos ha ayudado, porque pues salir de casa y empezar a vivir en una ciudad donde tienes que pagar un arriendo, pagar transporte y todo lo demás, pues no es fácil, además de todo el tratamiento médico. Pero en medio de eso, pues yo veía cada vez que el Señor me ayudaba, me ayudaba. El primer milagro grande que hizo es que no perdí la vida, o sea, era una posibilidad muy grande Claro. de haber perdido la vida en ese momento. Para ti fue un derrame cerebral gravísimo, donde lo que tú dices, estuviste casi al borde de la muerte. El hecho de que hayan podido trasladarte rápido desde el lugar donde estabas a un lugar donde te pudiesen atender, estar ahora en Bucaramanga recibiendo el tratamiento de todo esto, ¿cuál ha sido lo más complejo? Sé que tu bebita tiene 11 meses, ¿cómo has hecho para atenderlo y cómo has salido y estar ahora, hoy en pie, continuando con este caminar? Bueno, yo creo que lo más difícil para mí fue cuando, bueno, yo salí como de la etapa crítica, salí de cuidados intensivos, allí estuve 9 días, totalmente pues inconsciente. Cuando yo salí y me enfrenté a la situación, porque cuando tú estás en la UCI, pues estás ahí en una situación grave, pero no eres consciente porque estás sedado, estás inconsciente. Cuando yo entendí la realidad, empecé a verme sin la capacidad de valerme por mí misma, sin poder caminar, sin poder usar la mano, sin poder bañarme, vestirme. Eso fue difícil. Sin embargo, bueno, yo me agarré de las esperanzas en Dios, de las promesas que un día mis abuelitos me habían contado, de un Dios poderoso que todo lo podía y que tenía un plan y un Amén, propósito para cada persona. amén, amén. Yo me Laurita, aferré a ellos. amén. ¿Y en qué momento tú tomas la decisión de entregarte a él? Porque sé Ok. que, ¿en qué momento tomas la decisión? Sé que fue en febrero de 2021, eh, pero ¿qué te hizo tomar esa decisión? Y que también hay otra sorpresa más porque no te bautizaste sola. Cuando empiezo a reaccionar, a darme cuenta de todo lo que estaba viviendo y a entender ese gran milagro que Dios había hecho en mi vida, como que reaccioné y me di cuenta que Dios tiene un propósito conmigo y que Él me Amén, ama y amén, que Él, si Él me permitió estar aquí, sobrevivir, es porque tiene un plan para mí. así es. Entonces yo sabía que estaba atrasada en algo que había postergado y postergado. Entonces dije, no tengo, o sea, no hay excusa, no tengo otra ocupación, sí, y no puedo esperar más, ya no puedo decir luego. Empecé a buscarlo. A mí me sucedió algo muy extraño, te lo voy a contar, Ángela, porque pues a alguien de pronto le puede parecer casualidad, pero para mí fue algo que Dios utilizó. Y es que cuando yo empiezo a ver dónde estaba, el hospital donde yo estaba, las personas que me atendían, yo vi al médico, al neurólogo que me estaba atendiendo, él venía, me hablaba pues para evaluar el nivel de conciencia y todo aquello. Entonces, él, cuando yo lo vi, yo me acuerdo de él y me acuerdo todo lo que él me decía, pero yo no lo vi a él. En vez de verlo a él físicamente,
Yo veía al pastor de mi iglesia cuando yo era una niña, cuando yo estaba en la iglesia. Entonces yo decía, bueno, ¿y él a qué hora, después de ser pastor, cómo fue que se volvió médico? ¿A qué hora estudió? Entonces se me hizo tan extraño. Y entonces yo lo empecé a saludar y yo le decía por el nombre del pastor. Y él se quedaba mirándome. Entonces mi familia se dio cuenta que yo lo estaba confundiendo. Y da la casualidad de que ese pastor estaba aquí en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, el pastor de mi iglesia cuando yo estaba pequeña. Entonces, Wow. me buscaron el contacto y me hicieron una videollamada. Cuando yo empiezo a darme cuenta que el médico no era el pastor porque lo tenía en el teléfono, entonces yo dije, esto es un mensaje de Dios. O sea, yo necesito más que unos cuidados intensivos para mi salud física, necesito una recuperación espiritual. Amén. Entonces, ahí fue cuando, pues yo le dije a mi esposo, bueno, cuando pude salir de allá, que yo quería ir a la iglesia. Entonces el pastor nos dijo dónde quedaba y nos invitó y pues nosotros fuimos. Y yo decía, en esos momentos cuando yo sentía la necesidad de ir a la iglesia, yo decía, bueno, cuando yo vuelva a la iglesia, yo quiero estar de lleno entregada a Dios y no quiero tener estas dudas. Yo quiero, y yo le decía a Dios, papito Dios, por favor, despéjame todas esas dudas porque yo no sé Y él cómo. te las despeja en absoluto. Te las Y despejan. me pasó algo que para mí también fue sorprendente. Mira, cuando yo fui a la iglesia, aquí en Bucaramanga, empezó una campaña evangelística y la campaña se llamaba Escrito está. Y cuando yo vi la publicidad tenía muchas preguntas y esas preguntas eran mis preguntas. Y decía, ahí decía, ¿qué música le gusta a Dios? ¿Qué música le agrada a Dios? Y todo escrito está ahí en la campaña. Cada día resolvían una pregunta y otra pregunta. Entonces yo dije, esto no es una casualidad, esto no es, es porque tiene un objetivo, es porque Dios me está hablando, me está mostrando, es el momento. Entonces, como tú decías ahorita, ¿en qué momento, cómo es que tomo la decisión? Fue así. Después de esta campaña, cuando ya pudimos estudiar, entonces yo dije, no me quedan dudas. Las dudas que tenía Se ya me las disiparon. respondí, Qué señora. bendición, qué maravilloso, Laura, cómo Dios te trajo de nuevo, te trajo al redil. Me llamó mucho la atención el tema de la confusión que tuviste con el pastor de tu infancia y con el médico, con el doctor, que en absoluto Dios te lo mostró, de cómo Dios seguía insistiendo, seguía llamando a tu corazón y tú también seguías insistiendo porque también tú seguías con tus dudas. Para Dios no hay imposibles, para Dios no hay pretextos. Dios quiere que también nos acerquemos a Él confiadamente, que le busquemos. Dice, ustedes me buscarán, invocarán mi nombre y yo estaré ahí. El Señor va a responder en lo absoluto. Yo quiero agradecerte, querida Laura, por tu tiempo, por la disposición. Se nos ha acabado el tiempo aquí en el programa, pero yo quiero agradecerte, deseando que Dios te bendiga mucho junto a tu esposo, junto a tus hijitos también, en tu recuperación total también, que sin duda fue un grande milagro y fue una situación que Dios usó para traerte a sus pies, para llamar tu atención. Y yo quiero agradecerte y desearte muchas, muchas bendiciones en todo lo que realices. Gracias, Ángela, muy amable. Amén. El Señor sé que tiene unos planes y unos propósitos en mi vida. Vamos a seguir adelante y he podido recuperar ya. Hoy en día puedo, no estoy totalmente recuperada, pero después de haber quedado que no me podía sentar porque mi cabeza no tenía sostén, yo pues ahora puedo caminar con un bastón y estoy en recuperación y sé que Dios me va a ayudar porque tengo dos hijitas por educar y pues mi deseo más grande es que ellas puedan ser preparadas para que cuando venga el Señor todos estemos listos para irnos a vivir con Él por siempre.
Amén, así es, querida Laura. Nuestro mejor y mayor anhelo es estar en la patria celestial con nuestro amado Señor Jesucristo y también con nuestra familia. Y a ti, querido amigo, querida amiga que nos acompañaste aquí en Identidad, quiero compartirte el texto bíblico que se encuentra en Salmos, capítulo 91, versículo 15, que nos dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esta es una promesa maravillosa que Dios ha dejado para ti hoy en tu vida. Haz de ella una realidad. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.